Hola, mi nombre es Marlene Araya y hoy día te quiero invitar a derribar uno de los mitos de yoga que dice que el yoga es una práctica que es relajante y suave. Veamos si eso es verdad, te invito. Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poquito de este mito, de esta frase que siempre dicen, o muchas personas que llegan a mí también me preguntan o creen que vienen simplemente a relajarse en la práctica de yoga. Se cree que el yoga es una práctica que en sí, en la práctica misma, es muy relajante y suave, y no es así, o no siempre es así. Eso es lo que yo hoy día quiero contarte un poco. Primero, cuando decimos que el yoga es relajante y suave, esto quiere decir que la práctica de yoga en todos los sentidos te va a permitir relajarte y te va a permitir encontrar ese equilibrio en el sistema nervioso central. Pero es consecuencia de tu práctica. No por eso la práctica en sí es suave y relajante. Eso es súper importante que entendamos, porque a veces muchas personas toman la práctica de yoga o deciden practicar yoga porque piensan que en la misma práctica lo que van a hacer es algo muy suave, algo muy simple y algo muy relajado. Hay clases que sí están enfocadas en eso, que es generalmente el yoga restaurativo. No es que esto no pueda ser, hay clases que en particular se enfocan en que esa clase sea con posturas pasivas, mucho más centrada en la meditación, también el yoga nidra, que es un yoga que se hace completamente acostado, bien tapados, es un yoga con los ojos cerrados, el yoga restaurativo, como dije, que son posturas mucho más pasivas, etc. Pero hablando de una forma bien general, el yoga, existen muchos estilos de yoga. Hay yogas que son súper potentes, como por ejemplo el Ashtanga Yoga o yoga como Power Yoga, que son prácticas que se centran en la fuerza, en subir la energía desde un movimiento más intenso. Entonces, primero tienes que saber que existen muchos estilos de yoga y dentro de los estilos de yoga hay clases que son más suaves, pero hay clases que son mucho más intensas. Y por lo tanto, el yoga no es solamente venir a relajarse, a cerrar los ojos, a respirar y a meditar, pero sí toda práctica o estilo de yoga tiene como consecuencia que tú como persona seas una persona que esté, por decirlo de alguna forma, más centrada, ¿sí? O sea, tu sistema nervioso central empieza a funcionar de forma equilibrada. En tu cerebro empiezan a pasar muchas cosas a medida que vas practicando yoga y tanto el sistema nervioso parasimpático como simpático se regulan. Muchas veces estamos en estado de alerta o estamos con mucho estrés, entonces como una cierta parte de nuestro sistema nervioso está, que sería el sistema nervioso simpático, el que te pone alerta. Por ejemplo, si tú, no sé, vas en la calle y ves un león, obviamente se te va a activar esa alerta, lo cual ayuda muchísimo para que puedas sobrevivir, y lo que vas a hacer por instinto es correr o alejarte. Eso sería activar el sistema nervioso simpático, pero muchas veces las personas estamos con el sistema nervioso simpático vivo, como si todo el tiempo estuviésemos teniendo o que se nos estuviese apareciendo un león encima, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es cuando ya viene el estrés crónico, etc. Por lo tanto, la práctica de yoga lo que busca es que podamos regular eso y que no estemos en constante alerta. Entonces, sí, la práctica de yoga te lleva a un estado más profundo de relajación y que tú en ese cotidiano estés más relajado y relajada. No tiene que ver que seas una persona
que vaya zen por la vida o que hable lento, no tiene que ver con eso, porque tú quizás por personalidad eres más activa o más activo, hablas más, te mueves más rápido, te gusta estar haciendo cosas constantemente y eso no está mal. Y las personas también, aprovechando de derribar acá ese mito de que todos los que practican yoga andan casi que zen por la vida, ojos cerrados, meditando, como en el cotidiano, y no es así. Esa paz, ese estado de silencio, ese estado de calma va por dentro, no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con la calma interna. A pesar de que estemos así, que tengamos que tomar decisiones rápidas, que tengamos que movernos, estoy en calma por dentro. Entonces, eso es lo más importante que les quiero decir en este video. Así que cuando elijan una práctica de yoga, cuestiónense esto, pregúntenle al profesor o a la profesora qué estilo de yoga es. Porque si estás buscando una práctica que sea en sí la práctica, es decir, que vayas a la clase y esa hora de clase, a eso le llamo a la práctica, como a la práctica de Hatha Yoga, de ir a hacer posturas, ve qué tipo de clase es, y hay clases que sí son mucho más suaves, como dije anteriormente, yoga restaurativo, de repente el Kundalini Yoga, pero yo tampoco voy a interiorizar más allá porque en particular mis clases son un poquito más intensas, entonces mis clases tienen que ver mucho mi estudio desde el yoga de alineamiento y el Harmonic Yoga, por lo tanto no estoy bien interiorizada en la práctica de Kundalini o en yoga restaurativo. Por lo tanto, prefiero cuidar mis palabras y dejarle eso a las personas que realmente sí tienen mucho más conocimiento de esa práctica de yoga, pero sí puedes encontrar prácticas que van desde muy poca intensidad a mucha intensidad. Y sea cual sea la que hagas, eso te va a llevar a equilibrar tu sistema nervioso central. Muchas gracias por escucharme. Namaste. Si te gustó este video, ayúdame con un me gusta, suscríbete al canal. Aprieta la campanita para que para que te avise de los videos nuevos que voy subiendo. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias.